Seguimos con nuestro congreso y en la siguiente mesa de diagnóstico, comorbilidades y tratamiento farmacológico, el TEA, en el momento actual. A las 2 finaliza la sesión de la mañana y os esperamos, después del descanso, a las 4. Así que, cuando queráis. Bueno, buenos días. Es para mí una satisfacción el estar hoy aquí en esta mesa redonda y realmente pues, me ha alegrado el momento en que he recibido la invitación por parte de los personales y responsables de Aspanais. No voy a glosar para nada lo que significa Aspanais, porque ya se ha dicho a lo largo de la jornada en la introducción y en la presentación, pero sí tengo que decir que para mí, a lo largo de todos estos años de actividad profesional, siempre ha sido un referente. Lo ha sido por su profesionalidad y por su buen hacer. Y he visto muchísimos informes a lo largo de muchos años y he intentado de alguna manera, en la medida de las posibilidades del tiempo que uno dispone de consulta, pues de alguna forma de seguir pues esa forma de intentar ver a los niños y a las familias que tienen un trastorno del espectro de autismo. A nadie se nos oculta la importancia de lo que significa este diagnóstico, por lo que compromete la vida de una persona, del afectado, de la familia y de la sociedad, si además pues nos vemos con una gráfica que nos dice que esta es la prevalencia y la evolución de la misma a lo largo de los años. Es decir, con prácticamente un aumento exponencial a partir de un momento determinado y no ocurre solamente en una región determinada, sino que es algo que está presente a lo largo de todo el mundo. Estos 40 años, de alguna forma, han pasado muchas cosas en relación al autismo. Son los 40 años de Aspanais, pero aquí también son 40 años. Y si nos fijamos, empieza en el año 1980, pues vemos este evolución en todas las localizaciones y que implica que algo está pasando en cuanto a este incremento en la prevalencia de los trastornos del espectro de autismo. Los datos que disponemos actualmente los extraemos prácticamente de... No sé si se me escucha. Sí. Los extraemos de los datos que proporciona el Centro de Control de Enfermedades americano y evalúa lo que son los casos en distintas zonas geográficas de Estados Unidos, algunos de ellos en un periodo de 4 años y otros que veis marcados con un asterismo en violeta, pues, en azul, aquellos que han seguido no solo los 4 años para ajustar la prevalencia, que la van a hacer siempre por debajo de los 8 años, sino que tienen un seguimiento también hasta los 16 años. Y aquí vemos cómo han sido las cifras a lo largo de todo este tiempo, siguiendo el patrón que veíamos en otras zonas geográficas. En el año 2000 hablábamos de que 1 cada 150 niños tienen un trastorno de espectro de autismo y esto ha ido aumentando de tal manera que hoy, y con cifras del año 2014, pues hablamos de que 1 de cada 50 niños por debajo de 8 años tienen un trastorno de espectro de autismo. Cifras que serían mayores cuando se hacen búsquedas activas de casos. Es decir, estos son niños que seguramente pues, han consultado por algo y se han evaluado y se ha llegado a este diagnóstico. Pero ¿qué ocurre cuando uno va, por ejemplo, por los colegios en distintos grupos etarios y hace una valoración indiscriminada? Hay trabajos que aportan unas cifras en este momento de 1 cada 39 niños que tienen un trastorno en mayor o menor grado de espectro de autismo. Bien, por lo tanto, el debate, que todavía pues, no se ha de alguna forma decantado de manera clara, estamos ante un aumento real en esa incidencia o prevalencia de autismo o realmente existen otros factores que puedan dar de alguna forma explicación a esto. Y ahí pues, se han de alguna forma pues, apuntado a un mayor conocimiento y sensibilidad, lo cual es cierto, a un reconocimiento más precoz. Se ha hablado de esto antes cuando hemos empezado, cuando se ha introducido la jornada, que hay una búsqueda activa de casos más importante, que los criterios se han flexibilizado, que muchos diagnósticos de procesos como psicosis o discapacidades graves ha habido un trasvase diagnóstico también hacia trastorno de espectro de autismo, que ha aumentado mucho el diagnóstico de formas atenuadas y que también pueden existir cambios en las regiones o en la forma o en la metodología en que se haga la valoración. En cualquier caso,
estos son las cifras con las que nos movemos y esto da una idea clara de las relevancias, aunque sea solamente numérica, de lo que nos trae hoy aquí y que estamos de alguna forma también celebrando en este 40 aniversario. Ha habido cambios en la última clasificación y solamente me voy a fijar en un par de ellos. Desaparecieron categorías previas, síndrome de Rett, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, el trastorno desintegrativo de la niñez, el síndrome de Asperger, y ahora se unifica todo bajo una categoría general que es trastorno de espectro de autismo. Pero en algo tenemos que diferenciar a un niño que tiene un trastorno de espectro de autismo con otro que también tiene ese diagnóstico. Y ahí surgen los especificadores. Y los especificadores pues son que tenemos que aludir a su nivel de lenguaje, a su nivel de capacidad intelectual, al nivel de severidad de los síntomas que va aparejado con el nivel de intervención que luego se va a hacer en relación con esos síntomas en los ejes nucleares, que dos de ellos se han unificado en la categoría de comunicación social y no en la de también lenguaje como antes estaba presente, ¿no? La existencia de comorbilidades y cuál es la causa de ese proceso, porque al final un TEA va a ser una vía final común a procesos totalmente diferentes entre sí, pero que comparten hechos que son los que al final se aglutinan en un diagnóstico determinado. Si vemos como ejemplo, ya termino, un niño que antes podíamos haber diagnosticado de un síndrome de Asperger, antes de la nueva clasificación, y que ahora vamos a decir de él pues, que es un niño que tiene un trastorno de espectro de autismo, que no se asocia a discapacidad intelectual, que no existe deterioro del lenguaje, incluso podemos hacer, pues, dar alguna característica de su lenguaje, pues tiene un lenguaje fluido, etcétera, ¿no? No está asociado a ninguna enfermedad médica reconocida hasta este momento y requiere un apoyo para los déficits de comunicación social y para sus conductas repetitivas. Por el contrario, y en un extremo que podríamos decir pues, de mucha mayor gravedad, pues nos encontramos con esta otra niña en el que también vamos a hacer un diagnóstico de trastorno de espectro de autismo asociado a discapacidad intelectual severa, asociado a un deterioro relevante del lenguaje, es decir, no tiene un lenguaje comunicativo, asociado a una causa concreta, que es un síndrome de Williams, y asociado a una epilepsia refractaria que se inició en los primeros meses de vida como una forma de encefalopatía grave que los neurólogos conocemos bien y que se llama síndrome de West. Requiere un apoyo muy sustancial para los déficits de comunicación social y también muy sustancial para las conductas repetitivas y los intereses restringidos. De manera que, ¿por qué de alguna forma decimos que estos dos niños que parecen tan distintos entre sí comparten un diagnóstico de TEA? Bueno, pues hay unos hechos en los que se parecen, y es que tienen alterada su relación social, su comunicación y que tienen intereses peculiares. Hay otros datos que los hacen diferentes y son, por ejemplo, su capacidad intelectual, la expresividad, el cómo se manifiestan esos síntomas nucleares que dan lugar al diagnóstico, pero también las características de la sintomatología asociada, el proceso de fondo que existe como causa de lo que estamos viendo y la existencia o no de determinadas comorbilidades. Por tanto, estamos hablando de un proceso que podríamos decir lo mismo, pero con una gran variabilidad, tanto en la forma de expresarse como en el origen o causa del mismo. Y es precisamente en estos dos aspectos, en lo que es la causa, orientándola hacia la causa genética, que es un pilar muy importante dentro de la etiología de los trastornos de espectro de autismo, donde vamos a focalizar uno de los puntos principales de lo que es esta mesa, pero también de las comorbilidades, porque las comorbilidades marcan una gran diferencia en la forma en que un niño al final y su familia va a vivir ese proceso que se engloba bajo una denominación única. Entonces, tenemos con nosotros pues, a dos participantes de reconocido prestigio. Yo no sé ni cómo voy a hablar de los dos. Ángel Carracedo, pues puedo decir que es un compañero al que veo muy a menudo en el hospital, pero aparte de eso, como pequeña peculiaridad, pues tiene otras cosas también. Es catedrático y director del Instituto de Medicina Legal de Santiago, de la Fundación, el promotor y principal responsable de la Fundación de Medicina Xenómica y vicepresidente de la Academia Internacional de Medicina Legal, etcétera, etcétera. Y es una persona que es además muy buena comunicadora y muy cercana, con lo cual yo creo que eso adorna también mucho el currículum de una persona. A Carmen Moreno, pues he tenido el placer de conocerla hoy mismo, hemos tenido pues algún contacto por correo electrónico estos días. Ella es psiquiatra y trabaja en el hospital Gregorio Marañón y ha sido fellowship en la Universidad de
de Columbia, es investigadora, pertenece al grupo CIBER como líder de la sección, digamos, de infanto-juvenil de este grupo de investigación y también pues, muy implicada en el programa AMITEA, de ayuda médica a personas con trastorno de espectro de autismo. Es profesora asociada también de la Universidad de Complutense de Madrid y aquí están y espero y deseo y no tengo ninguna duda en que nos van a ayudar pues, a resolver muchos de estos problemas que todo el día pues, nos planteamos y que tenemos cuando hablamos de trastorno de espectro de autismo. Paso la palabra ya entonces al doctor Ángel Carracedo y vamos a disponer pues, aproximadamente pues, entre 30 o 35 minutos por presentación. Lo veo en la pantalla, pero aquí no. Ahora. Bueno, pues, bos días a todos. O primeiro, bueno, vou falar en castelán porque temos xente de fora. Disculpademe, os galegos somos moi hospitalarios. Este é o primeiro. La verdad que es un placer para mí muy grande estar aquí. Agradezco mucho la invitación de Aspanaes en este día que es realmente un día de alegría para festejar todo el aniversario. Y voy a seguir hablando al final un poquito de esto. Pero es una alegría sobre todo ver a tanta gente y ver a tanta gente conocida. No sé si conoceré a la mitad del auditorio, pero más o menos. Y el problema de eso es que todos ya me habéis oído hablar muchas veces, por lo menos el 70%. Y entonces voy a hablar un poquito de lo que hablo siempre. No estoy seguro de los que me habéis oído si os seré capaz de contar alguna novedad, pero sí que quería pasar un repaso a todo el tema de la genética del TEA y para intentar, de nuevo, porque sé que son temas difíciles, la genética no es fácil, que se entienda bien. Muchos lo entendéis, pero le cuesta hasta a los profesionales de la medicina un montón, no os penséis. Ya Jesús definió muy bien lo que es el TEA, no voy a insistir mucho, pero deciros que es un problema de base biológica. Una enfermedad o un trastorno, un problema, una condición, son de base biológica, eso es importante, por la que un individuo tiene un sufrimiento o hace sufrir a los que le rodea. Es también relativo al ambiente, la sociedad influye mucho en ese sentimiento. Una persona puede no ser consciente de su problema, pero puede generar un problema. Y es un trastorno de neurodesarrollo, que tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso. Esto lo sabemos. Sabemos que son muy heterogéneos y ya un poquito las características las definió muy bien Jesús, porque realmente veis que andamos siempre cambiando clasificaciones, porque se clasifican por síntomas predominantes que tienen como un tratamiento un enfoque similar, pero no dejan de ser definiciones un poco artificiales y por eso cambiantes, y de ahí su enorme heterogeneidad. Lo que sí tienen en común estos trastornos, y particularmente el TEA, el que más, es que son muy genéticos, pero muy complejos. Son genes, muchos genes distintos y que interaccionan con el ambiente, porque os explicaré que somos genes y ambiente de una manera que no conocemos todavía bien. ¿Y cuánto es de genético? ¿Y por qué sabemos cuánto es de genético? Una cosa. Lo sabemos sobre todo porque los escandinavos llevan más de un siglo haciendo registros en gemelos univitelinos y hermanos. Imaginaros gemelos univitelinos que tienen el mismo ADN. Si uno tiene cáncer, el otro que tiene cáncer. Y viven en sitios distintos. Si uno tiene autismo, el otro tiene autismo. Y así se puede saber cuánto es de genético, cuánto es de ambiental. Pero como las definiciones han ido cambiando, tampoco es que nos vale todos los registros escandinavos. Pero hay muchos estudios hechos. Este es el más grande de todos, que tiene montones de gemelos, 37.000, y montones de millones de hermanos. Y se calcula una heredabilidad para el TEA del un poquito más que el 80%. La heredabilidad es cuánto es la varianza genética en el total de la varianza genético y ambiental. Para que os deis una idea, la heredabilidad del cáncer de mama, que desde que padeció Angelina Jolie un cáncer de mama hereditario se hereda muchísimo más, es el 25%. O sea, es 25% genes, 75% ambientes. Esto es mucho genes.
Pero después ya os explicaré qué significa que sea muchos genes. Que sea muchos genes, ya os lo adelanto, no significa que un gen esté mal, que un gen tenga alguna alteración o algún problema. Pero ya veis que es muy alto. No es muy distinto que esquizofrenia, pero es de las cosas que tenemos, de los trastornos o de las enfermedades que podemos tener, que es más genético. Por eso es bastante interesante entender qué son los genes y de qué va el tema. Yo, los que me habéis oído, lo he contado muchas veces, pero voy a hacer un recordatorio muy, muy breve, no con tanta minuciosidad como hago otras veces. Pero que sepáis que toda la vida en la Tierra, toda, desde que comenzó, que comenzó prácticamente después que la Tierra se formó, hace 4.000 años, sigue la misma regla. Toda la vida, todo lo que tiene vida, tiene una molécula que se llama ADN, que es como un libro de instrucciones de esa forma de vida. Lo que no tiene vida no la tiene. Es un libro que podemos leer y que todavía no lo entendemos de todo. Lo podemos leer de todo, de cualquier forma de vida, pero todavía no lo entendemos de todo. Son libros grandes. Nuestro ADN, que es el que tiene las instrucciones de que se nos forme la hemoglobina, los ojos, la retina, el corazón, las uniones de las células, las sinapsis de las neuronas, todo, el desarrollo del cerebro, todas esas instrucciones, está escrito, ya os decía, en un lenguaje de 4 letras, que son la A, la T, la C y la G. Son las iniciales de unas sustancias químicas. El libro del ADN humano es más o menos como la Torre de Hércules. En 23 tomos, que llamamos cromosomas. Son 23 pares de cromosomas, porque siempre es un tomo del padre y otro tomo de la madre. Tenemos 3.300 millones de letras, que es una barbaridad. Y tenemos 22.000 instrucciones, que le llamamos genes. Esto es lo que hay que saber de genética. Los genes pueden hacer más de una instrucción. El gen que hace la hemoglobina hace solo la hemoglobina, pero hay genes que hacen más de una cosa, que hacen 5, 10, 15 cosas. Esto también se entiende. La molécula de ADN es como un hilo muy largo. El ADN de una célula nuestra, aunque las células sean microscópicas, mide casi 2 metros. Y son como 2 hilos enrollados que se pueden separar. Cuando la célula se divide, los hilos se separan. Así empezó la vida, dividiéndose una célula muchas veces, dividiéndose una molécula y dividiéndose. Y así empezó hace 4.000 millones de años, como os digo. Y en el diseño del libro de la vida viene una instrucción muy curiosa, y es que de padres a hijos siempre tengamos algo nuevo. Le llamamos mutación. Es muy frecuente. Siempre tenemos la mitad del libro del padre más la mitad del libro de la madre, más siempre, por lo menos 1.000 letras nuevas y algunas hojas nuevas. A veces hasta un tomo distinto, más raramente. ¿Eso por qué es? Eso es simplemente azar. Y es azar, y es el azar que motiva la vida. El tema es que si no hubiese esto, si al principio fuera una especie todos iguales, que no hubiese variación, viene un cambio climático, viene un tóxico y se mueren todos. Necesitamos ser distintos para poder sobrevivir. Y esto es diseño de la vida. La mutación es aleatoria. Y afecta a cualquiera de los 22.000 genes. Pero daros cuenta que de los 22.000, como el ser humano es una persona en la que físicamente no variamos mucho, pero en nuestros comportamientos, en nuestras emociones, en nuestras habilidades, variamos un montón. Eso es muy rico y está codificado. Hay muchísimas instrucciones para eso. Más de la mitad de los genes que tenemos tienen instrucciones para nuestro comportamiento, para nuestro cerebro, para su desarrollo. Y la mutación, cuando se produce, a veces no pasa nada. A veces cambia la letra y no cambia la palabra. Dice lo mismo. Otras veces no dice nada importante. Dice que el pelo se te ha rizado. Bueno, no pasa nada. Otras veces puede ser bueno. Imaginaros que aparezca una mutación de piel blanca en un sitio donde no hay sol. Eso es positivo. Claro que como esa mutación te aparezca cuando vivíamos en África, que allí vivimos, la especie humana es muy reciente, tenemos 200.000 años, y hace unos 70.000 que salimos de África. Si allí te aparecía una mutación de piel blanca, allí era una enfermedad. Esto se entiende bien. También podéis entender bien que las mutaciones pueden ser más o menos malas, le llamamos más o menos patogénicas. Si lo que cambia en una frase, que ya sabéis que son de 3 palabras,
Son 4 letras, pero las palabras son ATCG, pero las palabras son siempre de 3 letras. Que dice, con ese sol hay más luz. Imaginaros una instrucción. Si dice, con esa sol hay más luz, aún se entiende. Pero si dice, con ese sol hay más laz, eso no se entiende. Es más patogénica la segunda, porque la instrucción se entiende mal. El caso es que hay muchos tipos de mutaciones, como os decía, y después yo os hablaré al final de que no solamente somos genes y somos ambiente. Y diréis, ¿y si las instrucciones están en los genes, el ambiente cómo hace? El ambiente hace poniendo como puntos y comas, produciendo modificaciones químicas en las letras, de las que os hablaré al final. Pero que es también muy importante, son como puntos y comas. No es lo mismo que una frase diga, vamos a comer niños, que diga, vamos a comer niños, es dramáticamente distinto. Y esas modificaciones que llamamos epigenética, pues a veces también son heredables. La mutación fue la causa de la evolución, fue lo que originó toda la variabilidad de vida que hay en la Tierra. Y entenderlo bien, en esa variabilidad, y en tener niños con TEA, esa es nuestra riqueza. Nuestra riqueza como especie es lo más importante que hay, porque precisamente en eso somos riquísimos en variabilidad. Y conocer qué hay detrás de un trastorno por el que la gente sufre es importante. Y como aquí los genes son importantes, es importante saberlos y entenderlos y conocerlos. ¿Por qué es importante? Primero porque sabemos que el TEA es tremendamente complejo, que es muchísimas cosas en una. Tenemos que progresar hacia una medicina personalizada, en la que podamos entender las causas o por lo menos identificar grupos tratables. Lo segundo, porque muchas veces, sobre todo en aquel TEA sindrómico que tiene un gen que está alterado, podemos predecir comorbilidades. Podemos decir, este niño además va a tener una epilepsia o puede tenerla, o un problema cardíaco y hay que estar vigilante. Tercero, porque si entendemos la causa, es una potencial manera de poder buscarle una cura. Si no la entendemos, desde luego que no. Tenemos que hacer tratamientos sintomáticos o intentar evitar lo que hay, o intentar mejorar cosas, apoyándose también en una cosa que es preciosa, que es la plasticidad cerebral. Por eso las terapias psicológicas y todo también funcionan, porque nuestro cerebro es plástico. También podemos hacer consejo o asesoramiento genético. El riesgo, ya os lo hablaré al final, de una familia que tenga un niño con TEA, de tener otro niño con TEA, es más alto lógicamente que la población general. Si conocemos la causa, podemos dar un consejo genético, un asesoramiento genético más preciso. Lo que voy a decir a continuación es algo que es muy importante que se entienda. La mayor parte de la variación genética del TEA no es que esté un gen con una mutación, sino que es variación normal, variación común, variación que todos tenemos. Variación que todos tenemos en muchos genes y que nos origina una manera de ser. Digamos que son pues uno más que en una sociedad determinada, en un lugar determinado, pues es como una condición. No por ello deja de ser un problema, lógicamente, pero que entendáis que en el 60% de los casos de TEA, sobre todo aquel no sindrómico, no vamos a encontrar nunca ningún gen mutado, porque no lo tiene. Son variaciones que todos tenemos, es variación común. La variación común es mayoritaria en TEA. Es mayor la variación común que un gen tenga alguna mutación y que no funcione. Se estima aproximadamente en un 60-55% de variación común en TEA. Esto, de todos modos, es menos que en otros trastornos. Por ejemplo, en la esquizofrenia, solamente menos del 10%, o sea, el 90% de la variación en esquizofrenia es común. En TEA es menor, pero es mayoritaria. Esto se entendió muy bien. Encontrar la variación común también es importante para poder entenderla y poder predecirlo. Encontrar la variación común es muy difícil. No lo arreglamos leyendo el libro, porque no hay nada mal. Lo arreglamos analizando muchísimos casos y comparándolo con gente que no tiene ese problema. Le llamamos estudios de asociación. Pero como es variación común y genes que interaccionan, variantes que todos tenemos, letras que todos tenemos, pero que interaccionan de una manera complicada, hacen falta números muy altos para poder llegar a entenderlo. Y hace falta hacer lo que se llama estudios de asociación. Consiste en coger, por ejemplo, 100.000 autistas y 100.000 que no son autistas. Y mirar, no todo el libro, pero una letra por cada hoja del libro para ver
es que tienen alguna letra un poquito diferente. Van a tener muchas. Esto se hace en grandes centros de genotipado. El Centro Nacional de Genotipado, España tiene uno, lo dirijo yo, y se trabaja para buscar la variación común responsable de todas las enfermedades comunes, de la artritis, del cáncer, de la psoriasis, de la fibromialgia, de la esquizofrenia, de todo. Es muy mal conocida en TEA porque los estudios más grandes que hay son todavía de unos pocos miles. Y necesitamos muchísimos más para poder encontrarla. Como son genes que influyen muy poquito, necesitamos muchísimos para entender, nos hace falta poder estadístico y trabajar mucha gente en colaboración, hacer grandes consorcios. Hay consorcios en cáncer avanzado más que en general que en enfermedades psiquiátricas. Ahora que en enfermedades psiquiátricas se ha hecho un consorcio importante que se llama PGC, que se están analizando los datos, en el que trabajaron muchos centros de genotipado como el nuestro de España, que tiene 1 millón de personas, pero de todos los trastornos psiquiátricos y muy poquito TEA. Daros cuenta que el 60% de la variación es común, pero ¿y el otro la podemos identificar? Actualmente podemos identificar más o menos el 30% de las causas genéticas, de las que tienen genes que sí que sabemos que no funcionan, de los casos con TEA. No de TEA, sino de los casos que tienen TEA. Os lo voy a explicar, después porque al final veréis unas cifras un poquito inferiores. Hay dos tipos un poco distintos de TEA. El TEA sindrómico, donde la variación rara funcional, un gen que no funciona, es predominante, y el TEA no sindrómico, donde la variación común es predominante. En lo que os decía de casos que ya no son diagnosticados actualmente de TEA, pero tienen TEA, o sea, tienen TEA, pero son muchos de los sindrómicos. Por ejemplo, en el síndrome de Down hay mucho TEA. Muchos niños de Down sufren de TEA, pero son diagnosticados de Down. Y normalmente están en asociaciones de Down, aunque tengan TEA. El 7% en un estudio de los niños Down tienen TEA. Unos síndromes relativamente comunes, que son el síndrome de Angelman y de Prader-Willi, que son disomías uniparentales, se hereda la copia paterna o la copia materna y origina una serie de problemas. Tienen con frecuencia TEA. De hecho, representan más del 1% o el 2% del total del TEA, pero ya son clasificados porque los diagnosticamos genéticamente de Angelman. Otro, por ejemplo, síndrome yendo ya a genes concretos, a letras. El síndrome del X frágil, que es una de las causas más importantes de discapacidad intelectual genética, tienen también más TEA. Esos son tripletes que se repiten en un número elevado. Hay algunos TEA que están diagnosticados solo de TEA y que no se sabe que son X frágil. No todos los TEA tienen un diagnóstico genético hecho a esa precisión. Pero realmente la revolución de entender la base genética del TEA no de variación común, del TEA funcional, fue el descubrimiento de que muchos de los casos de TEA tienen lo que se llama trastornos microestructurales del genoma. Es decir, alguna hoja que le falta o que tienen de más. Cuando le falta le llamamos deleción, cuando la tiene de más le llamamos duplicación. Esto es bastante común en algunas áreas donde tenemos varias hojas. Se llaman CNVs, hojas repetidas, pero puede ser en cualquier parte del genoma. Son relativamente fáciles de estudiar y no caros de estudiar y representan en este momento el 8% de todo el TEA. Y es el que habitualmente es un diagnóstico que en niños con TEA se solicita. Se hace con unos arrays, que pueden ser unos chips, que pueden ser de varios tipos, donde no analizamos todo el genoma, analizamos una letra por cada hoja. Y entonces miramos, esto es por ejemplo cromosomas X, que en un niño solo hay una copia porque somos XY. Entonces una copia, y no veis que aquí le faltan unas páginas. Y después sigue una copia, pero aquí perdió un trocito. Y ahí está un gen que explica su TEA y su discapacidad intelectual.
Hay algunas duplicaciones y deleciones que son más recurrentes. Hay muy típicas en varios cromosomas, que son, no digamos frecuente, porque todo es raro, pero más frecuentes, que las puede tener, pues yo qué sé, en España más de 20 niños, y que son recurrentes. Pero realmente hay muchísimas. Se han encontrado, de momento se han descrito más de 150 distintas, que están relacionadas con TEA y que pueden afectar a cualquier cromosoma. Las conocemos relativamente bien. Bueno, esto es la capacidad diagnóstica, que con los chips más modernos llegamos a una capacidad diagnóstica de alrededor del 8%, que no está mal. Y yo os digo que no es un test costoso en absoluto. Es importante, otra cosa que también es importante es que según la delección, según lo que esté duplicado, lo que esté quitado, puede afectar mucho a los síntomas y lo vamos entendiendo, porque puede afectar, digamos que los niños que tienen la delección y duplicación van a ser parecidos, no del todo iguales, porque hay otros genes iguales. 2 Down son parecidos, pero no iguales, tienen sus características propias. Pero tienen algo parecido y unas comorbilidades parecidas. Esto es lo mismo. Mirad, esto es un gen que se llama AUTS, que los que tienen la delección en este lado tienen es más severo los síntomas, y los que la tienen en este lado es menos severo. Y de muchas de las delecciones, de las más frecuentes desde luego, vamos sabiendo un poquito qué podemos esperar. Podemos esperar, el niño viene por un diagnóstico, nos manda Jesús un niño con un problema de neurodesarrollo que le ve alguna otra cosilla más, porque ya os decía él también que el problema principal muchas veces son las comorbilidades. Y veis que estos son delecciones y duplicaciones. Y veis que, por ejemplo, estos niños que tienen TEA, pues este tiene también discapacidad intelectual, que es la comorbilidad más frecuente de TEA, TDAH, esquizofrenia, otros tienen problemas cardíacos, muchos tienen problemas de lenguaje, otros tienen problemas cardíacos, otros tienen comorbilidades variadas. No significa que lo vayan a tener, sino que tienen una probabilidad. Sabemos la probabilidad que tiene de tenerlo, pero sí significa que hay que estar alerta. Y muchas veces también sabemos si es epilepsia, a qué puede responder o qué no puede responder, o si va a responder mal. Hace también poquitos años, hace unos 4 años, hubo una gran revolución tecnológica para leer las letras del libro. Hasta hace poco solo podíamos leer página a página. De hecho, el proyecto Genoma Humano, que fue un proyecto internacional en el que trabajaron miles de investigadores de todos los países del mundo desarrollado, entre ellos no España, para tener el libro del genoma, tardó 12 años y costó miles de millones de euros. Fue del 1990 al 2002. Hace unos años hubo una revolución tecnológica que se llama secuenciación de nueva generación, que nos permite leer el genoma entero o parte del genoma. Podemos leer libros enteros, podemos leer la parte del genoma que tiene realmente instrucciones, que llamamos exoma, o podemos leer libros enteros. Claro, hacen falta capacidades informáticas y matemáticas importantes, pero los laboratorios un poquito potentes, todos tenemos secuenciadores que podemos hacer ese tipo de trabajo. Es más caro analizar la parte codificante del genoma, es más caro que un array. Y muchas veces los sistemas de salud, pues en algunos casos, pues dicen, oye, esto me cuesta. Yo creo que debía ser una prioridad en guías clínicas que en todos los niños con problemas, por lo menos en TEA sindrómico, se haga siempre un exoma. Y en este sentido van a venir guías, se están produciendo ya guías recientes para hacerlo. Mientras no las había, yo y el grupo de Gregorio Marañón tuvimos la oportunidad de poder participar en un consorcio internacional de secuenciación de autismo, en el que participó muchísima gente de Aspanaes también, para buscar las letras, para ver si alguna letra está alterada. Hasta ahora hemos encontrado ya más de 100 genes distintos que explican el TEA, que son muy diversos. Son todos estos genes que veis aquí. No afectan por igual a todos los genes a los 22.000 genes del libro,
La mayor parte son genes de sinapsis, que son de conexiones entre las neuronas, genes de neurodesarrollo, que son los que hacen que el cerebro crezca, y genes de lo que se llama remodelado de cromatina, de la cual os hablaré al final. También muchos de ellos son comunes a otras cosas y eso explica la comorbilidad. Yo os decía que un gen hace más de una cosa. Estos genes, por ejemplo, son comunes con discapacidad intelectual. Estos con esquizofrenia, otros con problemas metabólicos, estos con problemas de corazón, otros con epilepsia. Esto es importante porque podemos predecir qué es lo que va a tener. También, como en el caso anterior, podemos saber dos cosas. Uno, la comorbilidades posibles con porcentajes y también la penetrancia. ¿Qué es eso? Uno cuando tiene un niño con un problema, que encontramos una causa genética, pueden ser dos cosas. Una, que le haya aparecido de nuevo, porque tenemos mutaciones y tenemos cosas que no tienen los padres. Otra, que venga de un padre, porque en el padre se le puede no manifestar. Os ponía el ejemplo de Angelina Jolie, pues lo sigo poniendo. Tenía una mutación en un gen muy común de cáncer de mama, sobre todo en Galicia, es brutal, no la mutación de Angelina Jolie, que no es gallega. Hay una mutación en gallega ultra prevalente que representa más de la mitad del cáncer de mama hereditario. Un cambio de letra, una A por una G. Una persona que tenga esa mutación tiene el 85% de probabilidades de tener cáncer de mama y el 50% de probabilidades de tener cáncer de ovario. Y es heredada de uno de sus padres, incluso puede de que su madre. Pero su madre a lo mejor le tocó ese 15% que no tiene nada. ¿Entendéis? Por eso, siendo heredada, a veces el padre no tiene nada. Porque hay otras cosas que no entendemos, interacción con los genes, con otros genes o con el ambiente. Algunas mutaciones hemos visto que son postcigóticas. ¿Qué significa eso? Muchas veces los niños con TEA no tienen todas las células del cuerpo mutadas, sino solamente una de la parte de las células del cuerpo mutadas. Son mosaicos. Significa que la mutación no se produjo en el óvulo en el espermatozoide, sino en los primeros ciclos, en los primeros momentos de la división celular. Y afectan a un grupo de células, pero lo suficiente como para poder explicar el problema que tiene. Algunas veces, cuando muchos veis informes que os damos, pueden pasar dos cosas, que digamos, no encontramos nada, bien porque sea variación común o porque no lo encontremos. Bien que digamos, es esta mutación y esto explica el problema, pero otras veces no estamos seguros. Le llamamos mutaciones de significado incierto. Bien porque ese gen no conozcamos la función, no conocemos todavía para qué valen los 22.000, o bien porque el cambio de letra que tiene no sabemos interpretar bien cómo de malo, de patogénico decimos, es. Pero tenemos herramientas también para esto. Nosotros ahora en nuestro grupo hemos hecho una especie de factoría de peces cebra, donde se ha inventado una técnica descubierta por un español, que a lo mejor le dan el Nobel, pero se lo dan seguro a la francesa y alemana, porque la idea fue del español, pero ellas después lo desarrollaron en humanos, que se llama CRISPR, que es editar los genes. Tenemos en cosas del cerebro, aunque parezca increíble, mucha similitud con el pez cebra o con cualquier animal. Todos tenemos neuronas, tienen que estar conectadas. Todas esas instrucciones son más o menos comunes y muy conservadas evolutivamente porque son instrucciones importantes. Entonces lo que hacemos es, cogemos el pez cebra, le cambiamos la letra y vemos qué le pasa. O le quitamos el gen y vemos qué le pasa. Y tenemos modelos de pez cebra de muchos genes que explican TEA, para poder entenderlo mejor, incluso para poder buscar fármacos para esa patología concreta. En el estudio de autismo, en los casos que tenemos en los que contribuyeron gente de Aspanáes, Bata y todas las asociaciones gallegas, montones de gente que yo lo agradecí muchísimo, encontramos resultados ¿os acordáis que los CNV se explicaban el 8% de los casos, las alteraciones microestructurales? Pues diagnosticamos un 15% más. Un 1% eran X frágil no detectados. Pero lo que más son mutaciones en estos 100 y pico genes distintos que explican el problema. Hombre, un rendimiento diagnóstico de cerca del 25% no está mal en medicina. Claro,
nos queda como otro 20%, porque acordaros que la mayor parte es variación común, pero nos queda otro 20% que algo tienen y que no sabemos qué tienen. ¿Qué podemos hacer con esos casos? Nosotros cuando analizamos el genoma solo estamos analizando la parte del genoma que entendemos, que llamamos exoma, la parte que tiene instrucciones concretas. Una posibilidad es leer todo el libro entero. No es más caro, es más barato que leer el exoma, pero implica mucho más análisis bioinformático, porque tú tienes que leer un libro como la Catedral de Santiago, como la Torre de Hércules, y que no entendemos bien. Esa es una manera de poder investigar lo que llamamos heredabilidad perdida, cómo llegar de ese 25% a ese 40% que nos queda por encontrar. Porque algunas veces son TEAs claramente sindrómicos que tienen otras cosas que algo tienen pero no lo encuentras. Y en algún lado está. Pero es que nosotros entendemos con S sola y más luz. Entendemos la frase. Pero hay una parte que no leemos y que no entendemos bien que está entre los genes, que le llamamos regulación. Hay algo que le dice a los genes, enciéndete o apágate. Tenemos el mismo ADN en todo el cuerpo. A una célula del cerebro no se le ocurre decir, echa ácido clorhídrico, como una del estómago, aunque tiene el mismo gen. Hay algo ahí que le dice, tú no eches ese gen que no funcione ni de cachondeo, ni muerto, porque si no te mueres. Y eso está ahí puesto, pero esto, y a lo mejor es un gen que se ha encendido y se ha apagado, es algo que falló en una región reguladora, pero tenemos que entenderlas un poquito mejor. En lo que es consejo genético, la verdad que es un trabajo delicado, difícil, el contar a los padres que quieren tener otro niño las probabilidades que tienen. En general, si la mutación es una mutación de novo, o sea que los padres no la tienen, no tienen más riesgo que la población general de tener un problema. Si la mutación no es de novo y es heredada, a veces podemos decir un dato o a veces no. Si la mutación es heredada, a veces sabemos la penetrancia. ¿Qué probabilidades tiene un padre teniendo esa mutación del niño que tenga el problema? Por ejemplo, la penetrancia en lo que os contaba del cáncer de mama hereditario es del 85%. Y yo os introduzco otro concepto, ahora, porque hace 30 años la penetrancia de las mutaciones en gen de cáncer de mama era solo del 60%. La misma mutación. Y diréis, ¿y por qué? Porque somos genes y somos ambiente, y el ambiente cambió. Y sabemos, por ejemplo, en cáncer de mama que la nuliparidad, que las dietas estrogénicas, que la obesidad, que la falta de ejercicio, aumenta la penetrancia. Tienes más posibilidades en esa interacción gen-ambiente de tener el problema, pero en TEA no lo conocemos. Es importantísimo encontrar la causa por varios motivos. Imaginaos el problema. Son niños que tienen TEA. En algunos niños que encontramos el diagnóstico pasa a ser una enfermedad rara, en la que el TEA es uno de los síntomas, el síntoma predominante que llevó el problema predominante, el trastorno predominante que llevó al diagnóstico, y todavía el problema mayor. Pero primero, aparte de poder predecir comorbilidades, otra ventaja es que, sabiendo lo que pasa, cada vez más podemos orientar terapias y hasta a veces terapias psicológicas. Lo que contaba Jesús, a un niño de William no lo pongas a pintar, que la concepción espacial la tienen utilizada. Sí, ya acabé. Y bueno, y ya con esto acabo. Está todo perfectamente previsto. Jesús, entre 1 minuto y 1000 horas no tengo demasiado problema en mi vida. Deciros solamente una cosa. Es muy importante entender cómo el ambiente influye en los genes, y lo que os decía son dos cosas. La metilación, esos cambios químicos en las letras CG, y otra cosa que se llama la acetilación de histonas. El ADN se enrolla en unas proteínas que se llaman histonas para formar la cromatina, y eso es como el ambiente influye. A lo mejor es parte de la causa del aumento de las cosas. También la edad es una parte de los padres, es una causa seguro del aumento de las cosas, de la incidencia de autismo y otras muchas que contó. Pero esto no lo entendemos bien. El problema es que es tejido dependiente y esto necesitamos mucho tiempo para entenderlo porque solo las está diagnosticando y necesitamos cerebros para poder entenderlo bien. Y ya con esto acabo. Mirad,
yo estoy siempre trabajando en medicina personalizada, hablando de medicina personalizada aquí para allá. Yo creo que tenemos que progresar mucho de la medicina personalizada al cuidado personalizado. No os penséis que no son cosas sutiles. Estas modificaciones químicas de los genes se pueden modificar por muchas cosas. La metilación, si le cambias la alimentación a dos ratones genéticamente idénticos, le cambias la alimentación, a uno le das a comer porquería y otro buena comida, le cambia hasta el color de la piel. Los que le das mala comida se mueren antes, tienen más cáncer y son genéticamente iguales. Pero si dos ratas genéticamente idénticas con sus crías genéticamente idénticas las separas de la madre al nacer, se metilan de forma distinta. Y la que separas de la madre se mueren antes, tienen obesidad, otros problemas. Cosas tan sutiles como eso pueden influir. Yo por eso cuando alguien, como los médicos que tenemos aquí, le dan un cariño al paciente, o mis alumnos, siempre se lo cuento, no solo es que le estén haciendo bien psicológicamente, sino que le pueden hacer bien hasta en la metilación. Yo por eso siempre que un médico le da un cariño a un paciente, una persona le da un cariño a otra, un cuidador a otra, digo, qué bien lo estará metilando. Y con esto acabo. Tengo que agradecer a tantas cosas, a tanta gente. Vamos haciendo un grupo de TEA, que yo es mi sueño, hacerlo fuerte y potente. Siempre tenemos una colaboración muy estrecha con el Consorcio Autismo, en nuestro caso con el grupo del Gregorio Marañón. Aquí la verdad que es un placer trabajar con Jesús, los neuropediatras, con psicólogos, tenemos un equipo cada vez más grande y potente en este área. Y yo la verdad que os quiero agradecer muchísimo a todos, a los pacientes la contribución, a los padres porque yo sé que muchas veces a lo mejor creamos faltas expectativas y no todo el mundo se lleva un diagnóstico o se asustan con el diagnóstico, que de todo pasa. Cuando yo creo que siempre es bueno tenerlo, pero es natural muchas veces el agobio y la angustia. A todos los que trabajáis en Aspanais y en todas las asociaciones de autismo, la verdad que estáis haciendo, y en Aspanais particularmente, una labor maravillosa por la gente, son cosas necesarias. Y yo no tengo más que, repetiros las felicidades que os está repitiendo y dando todo el mundo, porque realmente os lo merecéis por el trabajo extraordinario que estáis haciendo. Y nada más, muchas gracias a todos. Gracias. Gran pilar que marca también la diferencia en cómo se expresa un trastorno del espectro de autismo en el entorno familiar y a lo largo de toda su vida, que son las comorbilidades. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación previa y muchas gracias por darme la oportunidad de venir hoy a aprender. La verdad es que llevo toda la mañana encantada escuchando las primeras ponencias acerca de el desarrollo de ideas en torno a una persona en particular, entendiendo de dónde venimos y a dónde vamos, de Ángel Carracedo, que siempre es un placer absoluto pensar en cosas con él, ¿no? Y entender y unir puentes y ser capaces de darnos cuenta de que esas separaciones absurdas entre la biología y el comportamiento están muy bien para entender, pero nos sirven realmente poco para comprender las cosas en su totalidad y para implementar intervenciones y en pensar en lo que hay que hacer con la gente. Yo soy psiquiatra y además soy psiquiatra infantil y además hace mucho tiempo que trabajo con autismo en un sitio que se llama Gregorio Marañón, que es un hospital grande de Madrid, donde hace 10 años ahora, en 2009, se abrió una unidad que se llama Amitea. Y es una unidad en la que desde entonces empezamos unos poquitos psiquiatras, ahora cada vez hay más, y llevamos, pues yo calculo que son aproximadamente 2.800, 2.900 personas con autismo, vienen a vernos. Y vienen a vernos porque cuando vienen al hospital. De alguna forma el hospital se ha convertido en un centro de referencia, no solo la unidad en la que yo trabajo como psiquiatra infantil y de adultos, especializada en autismo, sino que el hospital se ha convertido en un sitio de referencia para el tratamiento integral de los problemas médicos que le surgen a la gente, porque sabemos de la necesidad de hacer tratamientos individualizados, pero de la diversidad al mismo tiempo. Y sabemos que los sistemas con los que disponemos y los sistemas con los que contamos son sistemas en los cuales es muy complicado que alguien con diversidad funcional, discapacidad, hipersensorialidad, dificultad para adaptarse a los cambios pueda funcionar adecuadamente. Entonces, de alguna forma estamos intentando, la idea es, pues no vamos a pedirle a todo el mundo que se adapte, vamos a ver si conseguimos encontrar un entorno que consiga adaptarse
también desde lo médico, porque a los médicos nos cuesta mucho hacer estos cambios, da la sensación de que no, igual aquí vienen médicos que son especialmente sensibles, pero a los médicos nos cuesta mucho bajarnos de aquí, nos cuesta mucho hablar determinado lenguaje, nos cuesta mucho ponernos en este sitio. Hoy me han invitado a hablar de comorbilidad y como yo soy psiquiatra, pues lo primero que me viene, ¿no?, es pues les voy a hablar de la comorbilidad psiquiátrica. Lo que pasa es que daré pinceladas, como la ponencia previa ha hablado muchísimo de eso, daré algunas pinceladas de otros aspectos que influyen mucho también en lo que luego llamamos problemas psiquiátricos, que en un porcentaje muy importante son problemas de comportamiento, que pueden aparecer porque uno no está a gusto en un sitio, que pueden aparecer porque uno tiene molestias gastrointestinales muy frecuentes, porque tiene una intolerancia que no es fácil detectar porque tú no sabes explicar qué es lo que te sienta mal cuando estás comiendo. Que pueden aparecer porque un día te clavaste una astilla en el dedo gordo del pie, empezaste a cojear, pero como ya tenías un comportamiento torpe no se notó mucho y hasta 6 meses después en que alguien se toma la molestia de hacer una exploración entera y se da cuenta de que en la planta del pie hay algo que podría ser solucionable en un minuto, supone problemas de conducta. Con este preámbulo tan largo que probablemente obliga a que el moderador me corte, con lo cual le voy a pedir, cuando me falten 7 o 8 minutos me avise, en vez de con 2, ¿vale? Yo prefiero, y si no, pues entiendo que yo he pensado que esto era más importante y que lo otro, pues total, son diapositivas que cualquiera puede leer en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues con todo este preámbulo, teniendo en cuenta esta definición, no porque nadie se la sepa en este auditorio, sino porque es muy relevante para el tema de la comorbilidad psiquiátrica. Es muy relevante que recordemos que lo que agrupa a estas personas tan diversas, estas situaciones tan diversas, es que se comunican e interactúan en la relación social de una forma poco habitual, difícil de entender muchas veces, para la que uno necesita poner la oreja de determinada forma y adaptarse y sentarse a escuchar, y que tienen determinadas formas de funcionar que muchas veces son las mismas para cosas distintas, y eso hace que cuando uno va a una consulta y le dice, pero ¿cómo te sientes? ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿Estás triste? ¿Estás angustiado? Sí, no. ¿Eso qué es? ¿Te está entendiendo la pregunta? Estamos sabiendo preguntar, ¿no? Es muy complicado hacer a veces los diagnósticos por eso. Esto es fundamental y esto lo tenemos que tener en la cabeza, ¿vale? Y tenemos que tener en la cabeza que estamos hablando de personas a las que ojalá cada vez más veamos desde el principio de su vida o desde que podamos, desde que haga falta, pero lo antes posible, para tener más tiempo de acompañar y de ayudar. Y eso va a suponer mucho tiempo y va a suponer que la comorbilidad va a jugar un peso cada vez más importante. ¿Qué es esta palabra de la comorbilidad? Muchos de vosotros seguro que la conocéis, a lo mejor para otros el significado puede ser un tanto equívoco. Es una forma de mencionar las situaciones clínicas en las que no solamente vemos una cosa claramente definida, sino en la que podemos ver por lo menos 2, que a veces no son tan diferentes, pero tienen alguna diferencia. Hay veces que, como bien se ha hablado previamente, hablamos del TEA, y es un trastorno del neurodesarrollo, de cómo se desarrolla el cerebro. No es el único que hay. Ya lo hemos visto antes, pues 2 trastornos del neurodesarrollo es probable que coincidan y que tengan más frecuencia para coincidir, y lo vamos a ver luego con el TDAH. Otras veces puede que a priori no encontremos la conexión hasta que empiezan a aparecer sets de genes o determinadas situaciones que nos empiecen a dar explicaciones, ¿de acuerdo? Pero por lo menos coinciden 2 cosas. Cuando eso pasa, siempre es más difícil diagnosticar y siempre es más complicado tratar, y casi siempre los tratamientos que vamos a poner van a ser menos útiles y van a tener más efectos secundarios. Es muy habitual que esto ocurra, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la discapacidad en los TEA a ella pueden contribuir varios aspectos, pero por lo menos los que tienen que ver con la comorbilidad psiquiátrica, si somos capaces de diagnosticarlos, nos pueden suponer una ventaja y una mejora enorme en la calidad de vida de las personas. Otros no son tan fácilmente modificables con lo que ya tenemos hoy. Cuando yo escuchaba la ponencia anterior pensaba, sí, estamos encantados y nosotros participamos y las personas que vienen a nuestras clínicas participan y todo el mundo está realmente contribuyendo a crear la medicina del futuro, pero es que ya hoy tenemos muchas cosas y ya hoy podemos hacer muchos diagnósticos y ya hoy podemos utilizar muchos tratamientos y no utilizar muchos tratamientos también. También lo podemos hacer eso ya hoy, y eso es importante que lo pensemos. Mirad, esto es un estudio de la sociedad, de la Real Sociedad de Médicos de Inglaterra, de Reino Unido.
ellos, cuando van a los profesionales de la salud general de sus ambulatorios y les preguntan, ¿usted sabe cómo hacer estos diagnósticos de comorbilidades en personas con TEA? En su mayor parte dicen, no sé, esto es una cosa desconocida y van a ser las personas que van a estar. Si nos hacemos la pregunta a nosotros, seguro que va a ser igual, porque es muy complicado cuando ves pocos casos. Por eso los que estamos en una posición privilegiada de ver muchos, hemos tenido la oportunidad de entender más casos a la vez. Probablemente cuando los médicos de dentro de 15 años tengan la oportunidad o que empiecen a formarse dentro de 15 años, hablen de estas cosas, pues lógicamente con estos cambios que estamos viendo en la prevalencia y en la sensibilidad social, las cosas no serán igual. Pero hoy por hoy no es nada fácil verlo. Y muchas veces nos pasa una cosa muy clara, que es que le preguntamos al acompañante, da igual quién sea, qué es lo que le pasa, ¿no? Y tomamos una opinión, pues a veces la que resulta más fácil. Tienes 5 minutos de consulta, pues ha tocado que ha venido con el padre, con la abuela, con la madre, con el cuidador del tal, ¿no? Necesitamos hacer una cosa más completa, porque muchas veces cuando lo que tenemos es una conducta, y esa conducta, como por ejemplo darse cabezazos en la pared, es lo único que vemos, eso puede venir de muchas cosas de detrás. Necesitamos hacer una evaluación muy completa, que desde luego incluya a la persona. Es imposible hacer un diagnóstico comórbido en una persona con TEA sin verla, sin escucharla, sin estar con ella. Esto es fundamental, ¿eh? Y es muy, muy importante. E implica que no vale solo la buena voluntad que tenemos los que queremos ayudar. Hay que hacer eso y además hay que hacer todo y hay que intentar involucrar a todas las partes que podamos. Ahora voy a correr un poco, pero como están todos los datos aquí, yo creo que nos vamos a apañar razonablemente bien. Una de las principales comorbilidades, que realmente es como una situación que ocurre, es el tema que tiene que ver con las alteraciones intelectivas, con lo que llamamos discapacidad intelectual, debido a esto, porque realmente sabéis que no es solamente la discapacidad intelectual, va ligada a las dificultades intelectivas necesariamente. Es bastante importante, sobre todo en los casos más de TEA sindrómico, como se ha hablado antes. La patología médica subyacente, ya ha hablado Ángel Carracedo de todo esto, de todas las posibles causas que tenemos que explican. Cuando nos ponemos a pensar en otros problemas médicos, son muy, muy frecuentes también. Probablemente mi sesgo tiene que ver con que vengo de un sitio donde a eso es a lo que atendemos prioritariamente, pero es que en este último año hemos hecho aproximadamente 1.500 intervenciones médicas en las personas que tenemos en nuestra consulta. Eso será por algo, probablemente es una proporción bastante mayor que el de otras poblaciones generales, porque es población general de personas con TEA la que viene a vernos, ¿no? Y además hay otros problemas asociados que para esta población pueden ser muy importantes, mucho más que para otros. Problemas de sueño, que a lo mejor no es un insomnio que tengas que hacer un diagnóstico de un problema psiquiátrico mayor, problemas de alimentación, selectividad alimentaria, dificultad para hacer cambios en la alimentación. La comorbilidad psiquiátrica, especialmente importante, hasta en un 70%, más o menos frecuentes algunas otras cosas, ahora lo vamos a ver en función de la edad, de la capacidad cognitiva, etc. ¿Cuándo hay que pensar en que alguien que viene a la consulta puede tener, además de TEA, otra cosa que no se nos debe escapar y que no podemos perder? Cuando aparecen otros síntomas no específicos de TEA. Es verdad que estamos hablando de heterogeneidad en la forma de presentación, pero hay veces que aparece algo más y ese algo más hay que saber entenderlo. O cuando ha habido un empeoramiento de los propios síntomas de TEA, no le pasa nada muy distinto, pero está marcadamente peor. Está más rígido, más obsesivo, con más rituales, con más dificultad para el cambio. ¿Qué está pasando ahí? O cuando hay una falta de respuesta a tratamientos que se habían puesto previamente. Es muy difícil la exploración y el diagnóstico. Las manifestaciones clínicas de estas propias manifestaciones psiquiátricas son atípicas. Es decir, no es una depresión igual que la depresión que puede aparecer en una persona que llega a la consulta y que te dice, mira, es que se ha muerto mi marido, estoy muy triste, no me levanto de la cama, no tengo ganas de comer, apenas duermo. ¿No? Vas haciendo así, dices, ostras, más de 2 semanas, depresión, tal. Luego ya harás lo que hagas, pero el diagnóstico está claro, ¿no? Hay dificultades en la comunicación de las que hablábamos antes, respuestas muchas veces estereotipadas, lo que os contaba antes, y muchas veces limitaciones en los instrumentos de evaluación válidos. Aquí tenemos todavía que estar nosotros con nosotros mismos porque tenemos muy pocos instrumentos de evaluación que realmente nos sirvan. Casi cualquier cosa, eso es un listado que habla de casi cualquier cosa y además que traigo a colación porque es que casi cualquier patología psiquiátrica acompañante en muchas ocasiones también puede empezar a lo largo de la vida y muchas de ellas también tienen su origen en etapas embriónicas como le ocurre al TEA.
¿Cuál es la edad de inicio de esta comorbilidad? ¿Cuándo tenemos que empezar a estar pendientes? Tendríamos que estar pendientes siempre. Lo que pasa es que es más habitual, y estos son probablemente muestras que están sesgadas, porque ahora empezamos a hacer estos estudios y ahora sabemos que todavía en nuestras muestras tenemos más personas con TEA jovencitas. No sabemos qué pasará en el futuro. Y entonces, ¿qué pasa? Que los padres dicen, no, pues ahora, ¿no? Y entonces tenemos más padres de hijos jovencitos y parece que la comorbilidad mayor es en los jovencitos. No está tan claro eso. Cuando ahora nos ponemos a mirar poblaciones de chicos y poblaciones de mayores, vemos que hasta en un 70%, en más de un 70%, por lo menos aparece un diagnóstico comórbido en pequeños, en niños y en adolescentes. Pero es que en más del 40% aparecen por lo menos dos. Esto es bastante relevante y además cuando aparecen por lo menos dos son más graves y más complicados. Cuando hablamos de adultos los porcentajes tampoco son muy distintos, quizá un pelín menores, porque están un poquito más asentados en algunos aspectos relacionados con el comportamiento, pero sí que hay algunas variaciones y algunas variaciones tienen que ver con que, por ejemplo, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad son más prevalentes y son difíciles de comunicar. Los empezamos a achacar a, bueno, estará más apático, estará más cansado, normal se agobia, pero antes no se agobiaba y antes tampoco estaba tan apático. Esas cosas son importantes, ¿vale? Cuando alguien tiene TEA y alteraciones cognitivas, que cuando hablamos de discapacidad intelectual, tenemos que tener en cuenta que además tienen más posibilidades que cualquier persona con TEA de tener problemas psiquiátricos y que se vean mucho menos. O sea que no es precisamente una población en la que no mirar más, ¿vale? Más número de episodios, más trastornos afectivos, ansiedad y depresión y más utilización de psicofármacos que muchas veces nos están impidiendo ver la película. Nos tenemos que acostumbrar a exigir mirar los tratamientos, revisar los tratamientos, empezar a plantearnos si esos tratamientos hay que seguir utilizándolos o no. Porque en muchas oportunidades habrá que seguir utilizándolos y estará bien hacerlo, pero esa pregunta hay que hacérsela y hay que reevaluar y hay que ver la conveniencia de continuar o no con esos tratamientos y con esas dosis de tratamientos. Eso es muy relevante, ¿vale? Tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es muy importante y ha sido una enorme ventaja de la nueva clasificación americana de enfermedades el que se empiece a reconocer que las dos entidades diagnósticas pueden ocurrir a la vez, que una persona puede tener TEA y puede tener TDAH, que es posible. Puedes tener incluso la aparición completa del TDAH en una persona con TEA. Precisamente si ambos son trastornos de neurodesarrollo, no cabe la posibilidad, y hemos visto además que ya hay estudios que hablan de una varianza común, no cabe la posibilidad de que sean más frecuentes, entra de toda la lógica, ¿vale? Un porcentaje importante, hasta el 40% en según qué series. Muchas veces los síntomas se parecen, es decir, no es fácil ir a los síntomas propios del TDAH. Lógicamente, si encontramos los síntomas principales del autismo, del TEA, lo vamos a diagnosticar por ahí y luego vamos a empezar a ver que también está lo otro, tendremos que empezar a pensar que es una comorbilidad y que además necesita tratamiento. Pero es que además, independientemente de que haya un TDAH o no, situaciones prácticamente parecidas en las que hay problemas de atención van a tener impacto en capacidades que en los TEA muchas veces ya están alteradas o ya pueden estar tocadas, como todo lo que son las funciones ejecutivas. Con lo cual, tenemos que ser especialmente cuidadosos a la hora de hacer evaluaciones adecuadas, porque si alguien tiene problemas atencionales, aunque no sean TDAH, tenemos que atender a ellos. A lo mejor se van a arreglar estando en un entorno educativo suficientemente bueno. A lo mejor se van a arreglar liberando problemas de ansiedad que tiene y que le están impidiendo prestar atención. ¿De acuerdo? Pero ese diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer. Es sumamente importante. Y además, estos son datos muy interesantes que son de Gran Bretaña también. Sabemos que cuando os decía que a veces pueden existir dos o más diagnósticos comórbidos en chicos, en esos casos, la inmensa mayoría de las veces, más del 80%, uno de ellos es TDAH. O sea que fijaos si es frecuente la aparición del TDAH. Pueden aparecer otros muchos diagnósticos. Uno de los que también es más frecuente y muchas veces nos lleva a más dificultades de manejo, precisamente por cómo aparece, son los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad, las situaciones ansiosas son súper frecuentes en las personas con TEA. Miedo a que se explote un globo, determinadas cosas que no son capaces de hacer, situación de pánico ante una exposición social por tener la percepción de que uno va a ser inadecuado y no va a ser capaz de hacer las cosas como le gustaría hacerlas o como espera hacerlas, ¿no? Todo eso está absolutamente presente.
¿Cómo tenemos que empezar? Además de todos los diagnósticos, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno fóbico, la fobia social, que es uno de los más prevalentes dentro de los trastornos específicos. ¿Qué es lo que tiene uno que mirar? ¿En qué se tiene que fijar? En que haya cambios bruscos en el funcionamiento y empeoramiento de los síntomas de TEA, conductas de evitación, cosas que uno no quiere hacer, que intenta no hacerlas y que cuando aparecen esas situaciones a las que inevitablemente en un determinado momento se tiene que exponer, aparecen problemas de conducta y de repente es que es un trastorno de conducta. Bueno, sí, esa expresión final es una alteración en la conducta, efectivamente, pero eso no explica lo que ocurre y no nos va a permitir intervenir adecuadamente. ¿Vale? Muchas veces también suponen un aumento de las conductas repetitivas que puede hacer que lo confundamos con aumento de hiperactividad y eso es un problema. Un diagnóstico diferencial y una comorbilidad especialmente compleja es la que tiene que ver con lo obsesivo, con el trastorno obsesivo-compulsivo como síndrome por excelencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta insistencia en la mismidad, esta tendencia a la repetición, a la reiteración, este gusto por que las cosas ocurran exactamente igual, a veces se puede confundir con lo que es una situación de un trastorno obsesivo. ¿Dónde tendríamos que poner la diferencia? En que el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo, realmente tiene una base más desde la ansiedad, desde que los rituales, estas conductas que se hacen, son para neutralizar la ansiedad. Muchas veces muy diferente a la necesidad de rutina y a la necesidad de mismidad que tienen las personas con TEA. Sin embargo, en no pocas ocasiones pueden coexistir las dos situaciones. Y en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos el funcionamiento normal previo de antes y además que empiezan a aparecer rituales más típicos del TOC. No esos rituales en los que podemos pensar más de miedo a la contaminación, limpieza, etcétera. No, aquellos que son más típicos y más tópicos, es decir, orden, repiqueteo, frotes, preguntas de comprobación constantes, pero suponen un cambio frente a lo previo, suponen un aumento de la intensidad, suponen una alteración en la funcionalidad que antes no estaba presente y muchísimas veces vienen desencadenadas por estresores ambientales. No, es que no va a ser un TOC porque ha tenido este estresor, si lo conseguimos limitar y esto va para abajo, fenomenal, pero si no va para abajo tendremos que hacer un tratamiento específico del TOC, porque si no vamos a tener una dificultad funcional muy complicada y muy difícil de manejar. La depresión, mucho más frecuente a partir de la adolescencia, más evidente, más frecuencia, como veíamos antes, en las poblaciones de personas mayores que en las poblaciones de niños, como en la población general, no habitualmente con los síntomas como los que mencionábamos antes de depresión, sino con todo lo que tiene que ver con irritabilidad, súper importante. Irritabilidad, agresividad, desinterés, dejar de hacer cosas que les gustaban, cambio de gustos, de repente dejar de tener sus propias rutinas y el propio gusto por sus propias rutinas, ¿no? ¿Y qué le pasa? Está aburrido, ¿qué es lo que le ocurre? Y problemas en cosas pues como el sueño o el apetito, que pueden ser al contrario de lo que uno espera, Hay veces que uno piensa, no, ¿qué le pasa a alguien que está deprimido? ¿Duerme mucho alguien que está deprimido? No es lo más habitual, pero a algunas personas les pasa. ¿Come mucho alguien que está deprimido? No es lo más habitual, pero a algunas personas les pasa. No significa que les pase a todos, pero puede ocurrir. Podemos tener más depresiones atípicas y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y una comorbilidad que es rara, que se diagnostica poco en pequeños y poco en mayores, es la que tiene que ver con el trastorno bipolar. Pero es verdad que incluso sin llegar al trastorno bipolar diagnosticado per se, que para que los que a lo mejor no lo tengáis así tan en la cabeza, tiene que ver con alternancia de episodios de mucha euforia y mucha irritabilidad con otros depresivos, alternando con otras situaciones en las que el estado de ánimo es un estado de ánimo tranquilo y calmado, normal. Incluso sin tener que llegar al trastorno bipolar, las ciclaciones anímicas son muy frecuentes en esta población. Y son muy frecuentes al llegar a la adolescencia. Y son muy frecuentes en niñas. Y son muy frecuentes antes de los periodos menstruales. Y son un motivo de consulta muy frecuente y de muchísima preocupación que muchas veces tenemos que atender. Bueno. Este diagnóstico merece mención especial por dos motivos. Primero, aunque no se ha traído la diapositiva, porque cada vez por la investigación sabemos más que en los casos de psicosis de inicio temprano, aquellos que se inician antes de los 13 años, de inicio realmente muy temprano, es muy frecuente que previamente haya habido características de TEA, incluso si no se ha llegado a hacer el diagnóstico.
Pero también es muy importante porque muchas veces es un motivo de consulta de gente, pues de trabajadores del colegio, de educadores, de logopedas, tal y cual. Está mirando a no sé dónde, parece que habla solo, ¿no? Muchas veces todos estos síntomas nos asustan mucho y hay que hacer muy bien un diagnóstico diferencial entre lo que es un empeoramiento de sintomatología autista, que suele ser lo más frecuente, y una psicosis como tal. Porque cuando aparecen síntomas psicóticos, y la psicosis tiene que ver con dos cosas fundamentalmente, con ideas absurdas pero que uno no puede razonar y que están en la cabeza y que toma como ciertas, o con percepciones inexistentes que uno tiene. La mayor parte de ellas suelen ser auditivas, pero hay de otro tipo, sensoriales, visuales, olfativas. Eso es lo que es una psicosis. Hablamos de psicosis cuando uno pierde el juicio de la realidad. La realidad pasa a estar determinada por estos otros fenómenos que ocurren. En las personas con TEA lo más habitual cuando aparece psicosis es que las dificultades tengan que ver sobre todo con estas ideas un poco de paranoia, por decirlo así, más que con fenómenos sensoperceptivos, que son los que muchas veces estarían marcando estas observaciones que a la gente le alarman tanto. Pero hay que hacer un buen diagnóstico diferencial y es especialmente relevante. Y por último, el tema de la alteración del comportamiento. No le voy a dar más vuelta porque ya hemos hablado de esto a lo largo de toda la ponencia, pero sí que tengáis en cuenta que siempre hay que tener en cuenta que el entorno es fundamental y que a veces los cambios en el entorno son los que modifican el comportamiento. De verano a invierno, de vacaciones a volver al curso, del viernes al sábado y domingo. Tenía un hermanito y ahora tengo dos. Papá y mamá vivían juntos y ahora cada uno en una casa. Me han cambiado de cole, he cambiado de amigos, me he hecho mayor, ese tipo de cosas, ¿vale? Súper importante. Segundo, problemas médicos que puedan aparecer, importantísimo, y nunca descartarlos sin hacer una exploración como Dios manda y en otros casos tratamientos que no se están tomando cuando deberían estarse tomando. Y eso también ocurre y muchas veces tenemos también que ser capaces de mirar qué es lo que está ocurriendo. Me quedan 7. Vale. Entonces, como las últimas diapositivas, Ángel ha hablado fenomenal de eso y no me hacen falta, lo que voy a hacer en estos 7, si me deja el moderador 8 minutos, 7, 8, es hablar de cómo vamos a tratar o cómo se puede tratar. Porque la ventaja que tenemos con el conocimiento que tenemos hasta ahora, con esto de lo que hemos hablado, es que hay algunos tratamientos que ya tenemos, de los que ya disponemos. No estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. Lo que pasa es que necesitamos ser cautos, utilizarlos bien y saber cómo utilizarlos, tener un buen plan para utilizarlos y por qué. Lo primero que tenemos que saber es qué tenemos que tratar. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a tratar? Por cualquiera que entre en nuestra consulta le tenemos que dar un antipsicótico. Cualquiera que entre en nuestra consulta le tenemos que dar un antidepresivo. A lo mejor no le tenemos que dar nada. A lo mejor le tenemos que hacer 4 cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tratar? ¿Hay algo para tratar eso? ¿Cuáles son los apoyos que ocurren? ¿Quién me está contando lo que pasa? ¿El paciente? ¿El familiar? ¿El amigo? ¿El educador? ¿El terapeuta? ¿Cuáles son los factores que pueden estar perpetuando esta condición? ¿Qué es lo que lo ha desencadenado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hay un aumento de la exigencia social, de la exigencia? ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado el entorno? Porque si todo esto ha pasado y yo no me entero, y yo me dedico a poner medicación a un paciente y no me entero de esto, y no he hecho una intervención que lo primero que hace es modificar estas cosas, es que no me va a servir. No es ya que encima le estemos dando o no dando una medicación o dejando de dar, es que no va a tener efecto, con lo cual no tiene ningún sentido. Y luego cuando demos un tratamiento farmacológico hay que hacer un montón de trabajo antes, hay que dar muchísimas explicaciones, hay que ver cuáles son las cosas que la persona se va a poder tomar o no. ¿Traga medicinas? No. ¿Va a ser capaz de tolerar este sabor? No. ¿Le gusta esto? ¿No le gusta? ¿A qué hora lo va a poder tomar? ¿A qué hora es posible darle la medicina? Eso es fundamental. Con esto dicho, ¿qué tratamientos conocemos para personas con TEA? ¿Vale? La frase queda clara. ¿Qué tratamientos se han estudiado ya de forma razonable en personas con TEA? Relativamente pocos, pero bastantes de ellos para el TDAH. Para el TDAH se han estudiado razonablemente el metilfenidato con suficientes estudios. ¿Qué es lo que pasa? Que si las personas sin TEA funcionan en el 90%, aquí nos encontramos que funciona en menos del 50%. Funciona la tomoxetina, pero le pasa un poco lo mismo, pues menos capacidad. Y funcionan tratamientos nuevos que conoceréis para el TDAH en población probablemente no TEA con más frecuencia, como la clonidina y la guanfacina, que son medicaciones que son agonistas alfa-2. Entonces, todos esos pueden tener efectos secundarios que tenemos que mirar también. Y en las personas con TEA, estos efectos secundarios van a aparecer más.
antes, a menos dosis y más frecuentemente. Y muchas veces los efectos secundarios van a parecer que son empeoramiento de lo que nosotros queríamos curar. Es decir, muchas veces estamos con irritabilidad, hiperactividad, y esos son los síntomas prínceps que queremos trabajar y para los que funcionan mejor estas medicinas, pero a veces esos son efectos secundarios de los tratamientos. Y hay que ser cauto, no empezar a subir las dosis porque no está funcionando, y hacer una buena evaluación y empezar a ver si es que no está funcionando o que es un efecto secundario. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Para la hiperactividad en TEA, sin que sea TDAH, hay alguna evidencia de que medicinas antipsicóticas, de las que se llamaban antes medicinas antipsicóticas, medicinas que actúan sobre la dopamina, disminuyendo los niveles, como el aripiprazol y el Abilify, funcionan. O sea que en algunas ocasiones, es verdad que estas hiperactividades que no son TDAH, necesitamos darle una vuelta a la posibilidad de utilizar estas medicaciones. En tratamiento de depresión no tenemos nada concluyente en personas con TEA, nada. Y entonces, ¿qué es lo que nos dicen las guías clínicas? Pues lo que nos dicen las guías clínicas es que lo que tenemos que hacer es lo mismo que tenemos que hacer en niños, por un lado, y lo mismo que tenemos que hacer en adultos, por otro. Y en adultos hay muchísimas posibilidades de distintos antidepresivos que os incluyo aquí, y en niños hay un antidepresivo que se puede utilizar, que es la fluoxetina, casi sin restricciones, y algunos de segunda línea, que son la sertralina y el escitalopram. Pero en niños, siempre antes, y desde luego en adultos también, pero en niños especialmente, siempre antes hay que ver si hay precipitantes, trabajarlos y hacer tratamiento psicoterapéutico, al menos durante 4 o 6 semanas, excepto si la gravedad es tal que no nos va a permitir esperar con un solo tipo de intervención, y entonces tendremos que hacer 2, incluyendo los tratamientos farmacológicos. Es frecuente que aparezcan también efectos secundarios, y algunos de ellos que tienen que ver con la desinhibición conductual en las personas con TEA son especialmente prevalentes, especialmente importantes. Los tratamientos para la ansiedad fuera del TOC no están estudiados. Para el TOC tampoco. Los tratamientos que tenemos son tratamientos de sintomatología obsesiva dentro del TEA, pero podemos extrapolarlos a tratamientos con TOC o a tratamiento de la ansiedad. Fundamentalmente con lo que llamamos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, un tipo de antidepresivos, los más comunes y los que tienen mejor perfil de efecto y de efecto secundario, de efecto beneficioso, de efecto secundario. ¿Qué es lo que nos pasa con esto? Pues que los estudios de adultos con fluoxetina, fluvoxamina, que son medicaciones de este tipo, tienen buen perfil, van bien, hay algo de mejoría. Con los niños la cosa no va tan bien. Y esto pues también es parecido a lo que nos pasa, no exactamente a este nivel, pero nos pasa también con los niños que están deprimidos, que es más diferente y más difícil tener buenos efectos con las mismas medicinas. La risperidona también nos ayuda para el TOC o para la sintomatología obsesiva, esto es muy importante, y a nivel de conducta, que de alguna forma, esta mañana charlando también antes de la mesa, es una preocupación que tenemos todos los clínicos. A nivel de conducta tenemos algunas herramientas, sin olvidar que una de las principales diferencias que existen entre países en el manejo de TEA tiene que ver con el tratamiento con antidepresivos. En según qué países, en relación fundamentalmente a los apoyos que existen, en relación al tejido que existe psicológico, psicoterapéutico, las diferencias en la prevalencia de tratamientos con antipsicóticos es muy marcada. ¿Eso qué significa? Que muchas veces no tenemos más remedio en según qué entornos que utilizar medicaciones cuando no podemos hacer suficiente por otro lado. A veces no es suficiente con lo que podamos hacer por otro lado. Pero necesitamos darle una vuelta y repensarlo de forma habitual e incluso en cada visita, porque a veces las situaciones cambian y tenemos una opción más y podemos hacer algo distinto, ¿vale? En relación a irritabilidad, importante. Uno de los síntomas fundamentales que aparecen no son el trastorno de conducta, pero que desde luego impactan mucho la conducta. La risperidona tiene muy buen perfil de funcionamiento en irritabilidad. De hecho, ha sido el primer fármaco aprobado primero por la FDA, que es la Agencia Americana del Medicamento, y luego por la Europea para ese tratamiento. Y el aripiprazol, que es otro antipsicótico que tiene un poquito mejor perfil, también. Además, ambos tienen algo de eficacia para algunos de los síntomas que acompañan al TEA, como las estereotipias, y en el caso de la risperidona, también para el aislamiento social o la letargia. Algo. 4 o 5 diapositivas, pero rápidas, y termino.
Efectos adversos de estas medicaciones, especialmente relevantes. Muchos tienen que ver con el aumento de peso, que en estos chicos que a veces no tienen suficiente actividad física, suficiente motivación para hacer determinadas cosas y pueden tener propensión, precisamente por toda la etiología subyacente, a tener otros problemas médicos que no se benefician precisamente de las dietas restrictivas que tienen, de la dificultad para tomar muchos alimentos distintos o del no hacer ejercicio, puede suponer un aumento mayor de la disminución en calidad de vida, de la disminución en esperanza de vida y problemas importantes. Ocurre con casi todos los antipsicóticos. De estos dos, un poco menos con el Abilif, con el aripiprazol, que con la risperidona, pero acaba ocurriendo con todos. Y otros problemas que son especialmente relevantes con estas medicinas y a los que tenemos que atender también en población que tiene a veces limitadas las capacidades cognitivas, que tienen que ver con la sedación y con la falta de concentración que pueden proporcionar estas medicinas. Esto tenemos que revisarlo en cada cita. Y problemas metabólicos más importantes en el caso de la risperidona. Estas diapositivas últimas que os presento tienen que ver con otros tipos de tratamientos farmacológicos que nos vemos abocados a utilizar como segunda, tercera, cuarta línea de eficacia, que hay que conocer, que a uno le tienen que sonar y que pueden ser útiles. ¿Cuáles son? Fundamentalmente medicaciones estabilizadoras del estado de ánimo. Una de ellas el litio. ¿Por qué? Pues porque se ha visto utilidad en estudios de mucho menor calidad en problemas relacionados con la agresividad y con las alteraciones de conducta. Son medicaciones muy seguras cuando se utilizan bien, que tienen efectos secundarios, pero que exigen mucho control, analíticas y que hay que estar realmente concienciado de cómo hay que tomarlas. El ácido valproico, exactamente lo mismo. También funciona para la irritabilidad, alteración conductual, también necesita controles periódicos, igual que la carbamazepina o la escarbazepina. Estas tres últimas que he mencionado son medicaciones que se utilizan como antiepilépticos, como estabilizadores del estado de ánimos. Y otras medicaciones, como por ejemplo los betabloqueantes, que lo que hacen es disminuir la sensación subjetiva de ansiedad, que necesitan controles de presión arterial, etcétera, etcétera, y unas muy, muy utilizadas, que a veces utilizamos demasiado y que también conviene que le demos una vuelta a cómo las utilizamos. No solo con TEA, población general. Puedo calcular que de este auditorio, no sé si el cacho de ahí, pero vamos, el equivalente las ha utilizado en alguna ocasión y algunos las han utilizado muchas más veces de lo que les hubiera gustado utilizarlas. Son las benzodiazepinas. Es difícil dejar de usarlas y por eso es importante cuando se utilizan hacerlo bien y saber para qué se está haciendo, porque luego si no pueden traer problemas. ¿Vale? Se utilizan fundamentalmente para la ansiedad y para el insomnio. Otras que no menciono, como la melatonina, sabemos que cada vez tienen más evidencia de eficacia para el insomnio en esta población y tienen un perfil de seguridad mejor. Esto lo ha mencionado Carracedo, yo creo que no hay que darle mucha más vuelta, mis diapositivas no van a aportar mucho más, simplemente hacerme eco de que realmente si no empezamos a tirar de las causas va a ser mucho más complicado poder tener tratamientos personalizados y ser optimistas porque realmente el número de estudios para síntomas de TEA está aumentando y muchos de ellos son de medicaciones nuevas o que no habíamos utilizado todavía para este tipo de indicaciones y nos llevan a pensar bueno, que el futuro va a mejorar sin duda. 3 mensajes fundamentales. La comorbilidad existe, está ahí, solo tenemos que verla y es importante verla. Y es importante verla y yo es que soy médico, entonces yo soy de la opinión que hacer diagnósticos es importante y casi siempre luego a lo largo de los años que llevo en la profesión, cuando sabemos cómo contar las cosas y cómo explicarlas, el poder poner el nombre, aunque luego todo sea muy personalizado, también ayuda, ¿no? Y decir, mira, efectivamente, esto se corresponde con esto, pues también ayuda. El diagnóstico diferencial hay que saber que es difícil, a veces hay que dedicarle más tiempo y más recursos de los que tenemos y tenemos que empezar a pedirlos y a luchar por ellos, porque son importantes, pero claramente el tratamiento puede mejorar el pronóstico y la calidad de vida del paciente. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, aunque hemos empezado pues un cuarto de hora más o menos lo que es la mesa más tarde de lo esperado, siento también haber empleado yo 5 minutos en una introducción que se le ha restado también al resto de a los 2 ponentes y los 2 temas pues yo creo que son fundamentales, que seguramente suscitarán pues dudas o comentarios o preguntas y si la organización nos permite prolongar el ayuno 5 minutos más, pues damos cabida pues, a alguno de vuestros comentarios.
algo respecto a la genética, dudas que uno pueda tener, es el mejor momento de plantearlas, o de comorbilidades. Comentábamos antes de empezar la mesa que muchas veces en lo que es la clínica nos encontramos con que a veces las familias nos dicen, pero vamos a ver, ¿qué tiene? ¿TDAH o tiene trastorno de espectro de autismo? Como si los dos diagnósticos fuesen incompatibles. Y sin embargo vemos que el último DSM-5 ha puesto pues, en blanco sobre negro algo que ya se venía haciendo, que es diciendo pues una persona tiene derecho a tener pues, más de un problema o tener más de un diagnóstico, ¿no? Entonces se aunan y el tratamiento del TDAH en muchos niños que tienen un trastorno de espectro de autismo mejora mucha sintomatología y hace pues, la calidad de vida mucho mejor. Sí. Bueno, es una pregunta para Carmen, creo que es tu nombre. Nosotros estamos encontrando bastantes casos de comorbilidad con el síndrome de Tourette. Y quería saber, bueno, si vosotros también, si es habitual y cómo... Si no he hablado de los tics ni del Tourette, la verdad es que hay veces que es un poco complicado seleccionar, ¿no? Pero es relativamente frecuente, probablemente no tan frecuente como otras comorbilidades como la del TDAH. Tener un Tourette completo no es tan frecuente, pero es relativamente frecuente. Es verdad que el tratamiento no es necesariamente fácil. Muchas veces empezamos tratamientos con antipsicóticos a bajas dosis, pero no necesariamente son fáciles de trabajar, y en muchas ocasiones nos encontramos con que son chicos que a veces también toman medicaciones para TDAH, por ejemplo, que en algunos casos, aunque los últimos estudios y los últimos metaanálisis no lo dejan tan claro y realmente aparecen dudas, pueden exacerbar situaciones como los tics, y es difícil llegar a cuál es el equilibrio entre qué es lo más importante y qué es lo menos importante, ¿no? Supongo que eso lo encontraréis vosotros también en la clínica. Es una comorbilidad, es compleja. Lo que pasa es que de alguna manera es más evidente que otras y es un poquito más fácil en según qué situaciones acabar poniéndole un poco el cascabel al gato, ¿no? En relación a otras. Pero desde luego aparece, y a nivel de tratamiento ya te digo que muchas veces lo complicado es cómo hacer para gestionar varias situaciones clínicas que se dan a la vez, muchas veces la propia comorbilidad con el TDAH, que es relativamente frecuente, y cómo hacer a nivel de manejo farmacológico ahí, por el empeoramiento de los síntomas que puede suponer unos tratamientos frente a otros. Sí, nosotros lo vemos con relativa frecuencia, y ya no solo lo que es en TEA, ¿no? Que coexiste pues, un Tourette o otro trastorno de tics, no necesariamente Tourette, con lo que es el problema principal, digamos. Sí con el TDAH. Si lo cogemos al revés y decimos Tourette como trastorno, pues hasta un 60%, incluso más, en algunas series tienen TDAH de fondo. Y lo que dice Carmen, pues es así. No es la limitación del prospecto de los fármacos. El prospecto de los fármacos estimulantes, por ejemplo, dice que no se puede utilizar en una persona que tenga tics, ni siquiera en antecedentes, si existiesen antecedentes familiares de tics. Y muchas veces nos encontramos con todo lo contrario. Tratamos un TDAH farmacológicamente con estimulantes en un niño con TEA o sin TEA y mejoran los tics. Pero es cierto también que ocurre lo contrario. Y tiene su explicación neurobiológica, que no es cuestión entrar aquí, pero existe explicación de por qué a veces dosis bajas de un estimulante mejoran los tics. Cuando hablamos de que algo es un estado hipodopaminérgico y el otro es un estado hiperdopaminérgico, que parece que es una contradicción, pero hay explicación a que por lo menos no debamos de antemano de anular la posibilidad de tratar con estimulantes un trastorno de tics con TDAH o con TDAH y TEA. Hola, yo quería hacer una pregunta como padre. Siempre nos cuesta, o cuando nuestro niño tiene dificultades, a lo mejor pensar que ha llegado el momento de dar una medicación, y lo haces cuando a lo mejor estás en una situación que crees que el beneficio es mucho mejor y ves que el resto de cosas no están funcionando lo suficiente. Pero una vez que ya estás con una medicación y, claro, pues has visto a lo mejor cierta mejora, pero que a lo mejor se va diluyendo con el tiempo, ¿qué tipo de análisis se debería hacer o tipo de revisión para decir, pues es que a lo mejor había que probar otra cosa? Ese tipo, el paso a dar una medicación o de cambiar de una medicación a otra, ¿qué recomendáis vosotros? Porque no sé si a veces se hace un estudio lo suficientemente profundo. Realmente, lo que yo intentaba transmitir también con la ponencia, ojalá estuviéramos en el punto en que pudiéramos dar medicaciones para el TEA. Lo que estamos haciendo ahora es utilizar medicaciones para mitigar
síntomas que en un determinado momento son más intensos, más complicados de manejar y que con otro tipo de intervenciones no ha sido posible gestionarlos mejor, ¿no? Con todo eso ahí. Y es verdad que muchas veces, y además acaba siendo la experiencia real, es decir, empieza a utilizarse tratamiento farmacológico y es complicado dejarlo y eso genera mucha angustia también en las familias, ¿no? Si ya empiezo con esto, ¿qué daño le voy a hacer a mi hijo? Realmente para mí un aspecto fundamental que he intentado transmitir tiene que ver con para qué, dejar eso claro, empezar a utilizar tratamientos para algo en concreto e ir viendo en las visitas sucesivas si ese algo en concreto cambia, si mejora, si empeora o si aparecen cosas nuevas que sean problemáticas. Una cosa que es muy relevante y tampoco he hecho suficiente hincapié es que en cada visita uno tiene que hacer un trabajo de ver qué problemas han podido surgir con el tratamiento a todos estos niveles. En casa, en el cole, se concentra más, se concentra menos, duerme más, duerme menos, ha engordado, no ha engordado, sigue creciendo, no sigue creciendo, todo ese tipo de cosas, ¿no? En base a eso, uno va decidiendo si continuar con la medicación merece la pena o si no merece la pena. Si no ha habido suficiente mejoría y hay efectos secundarios, eso está suficientemente claro. Si ha habido mejoría y hay algunos efectos secundarios, no está tan claro a priori y es lo que hay que ir mirando, ¿no? Hay que ir viendo un balance riesgo-beneficio a lo largo del tiempo, pero siempre pensando a priori qué es lo que estamos intentando trabajar con la medicación. A veces intentamos trabajar una cosa y de repente otras mejoran un poco. Es también lo que os he enseñado. O sea, nosotros hemos dado una medicación para la irritabilidad y nos encontramos con que el comportamiento es un poco más flexible, nos encontramos con que hay algunos cambios en otros aspectos, mejora la hiperactividad y eso no lo habíamos pensado. Bueno, pues son ventajas que vamos viendo sobre la marcha y en las que tenemos también que incluir nuestro árbol de decisión al respecto. Una última pregunta, ¿podría ser? You will forgive me for asking a question. I am a lawyer, which Okay. means that I can ask a silly question of a professional. Rodriguez, is there any evidence with respect to the drug ketamine and its use for persons with ASD? I'm sorry, I'm not quite sure that we still have evidence from ketamine in ASD, but maybe Angel knows more than I do for the particularities behind, because it's a glutamatergic drug, and we know that glutamate is one of the systems. Perdón, el glutamato es uno de los. Perdón, el glutamato es no, yo no conozco ensayos con ketamina en personas con autismo. Conozco ensayos con ketamina, como conocemos todos, que se empiezan a hacer fundamentalmente en depresión, no los únicos, pero se empiezan a hacer fundamentalmente en depresión, también ensayos en depresión y en ideas de suicidio infantiles. Pero es verdad que uno de los sistemas que están implicados en el autismo es el sistema glutamatérgico, con lo cual es posible pensar que tenga cierta utilidad en según qué casos en los cuales podamos empezar a ver las alteraciones subyacentes. Y en eso probablemente Ángel sabe mejor que yo cuáles podrían ser las ideas o los subgrupos clínicos en los que tendríamos que estar pensando. Pero lo que yo intentaba transmitir también al final de mi presentación es que creo que ya no estamos para decir esta medicación vale para el autismo, especialmente medicaciones que sabemos que funcionan en determinados pathways, en determinados, no necesariamente alteraciones, sino caminos, por decirlo de alguna manera. Lo que tenemos que hacer es ver si poblaciones que comparten el autismo, pero además comparten etiologías parecidas, pueden ser tratadas con moléculas que tenga sentido utilizar para ese tratamiento de esa alteración biológica previa. Sí, una última pregunta. Sí, una más si podemos ir a... O no hay tiempo. Las 4 tienen que estar para... Sí, venga, ya está. O de forma... Que nos lo haga aquí. Sí. Si nos podíais ilustrar cómo está actualmente en nuestro país el diagnóstico genético precoz en niños dentro de nuestro sistema de salud, que es muy diverso en función de las distintas autonomías, pero como acabamos de ver y nos acaba de explicar el doctor Carracedo, parece
de suma importancia contar cuanto antes con diagnósticos desde el principio, cuando los padres nos empezamos con este proceso. Por lo menos en mi caso sí lo fue, pero tuve ese diagnóstico gracias al estudio del doctor Carracedo, que es algo especial, es algo extraordinario, cuando debiera de ser algo ya quizá que estuviese dentro de la sanidad pública, y eso como asociaciones de padres debía de estar, y creo que está, pero me parece bueno mencionarlo dentro de la agenda, ¿no? ¿Cuándo habrá en nuestro país un diagnóstico precoz genético en niños con riesgo, como los nuestros, con TEA? Bueno, yo no lo sé. Tenemos la desgracia de que tenemos un sistema muy desestructurado y el diagnóstico genético está cubierto de forma completamente irregular entre comunidades autónomas e incluso entre hospitales de la misma comunidad autónoma. Esto es una desgracia porque infringe una norma mínima de equidad. En la mayor parte de los sitios, no en todos, se hace un array de CGH o un array de SNP, que es inferior al array de SNPs, pero se identifica solamente el 5% si se hace un array de CGH de los problemas. ¿Cuándo se generalizará el utilizar un exoma yo creo que esto tenemos que meterlo en guías clínicas conveniadas. Ya hay unas recomendaciones internacionales al respecto, ya tenemos datos y esto hay que generalizarlo también y luchar por ello. También en nuestro caso, pues es también irregular. Yo, por ejemplo, claro, tengo a Jesús Eidis al lado y cuando veo un problema que le parece que tiene bastantes posibilidades porque es un poquito sindrómico, ya rápidamente pide un exoma. Aquí, en principio, todo el mundo tiene derecho a un diagnóstico genético y los objetivos del IRDIC, del Consorcio Internacional de Enfermedades Raras, en el que participa España, pretende que en el 2027 todas las personas tengan un diagnóstico genético en enfermedades genéticas desde un año a partir de la aparición de los síntomas. Aquí o espabilamos en organización, en equidad, o no lo conseguimos. Bueno. Pues damos por finalizado. Damos por finalizada la mesa, entonces.